Hoy quería compartir con ustedes una palabra que Dios hablaba este tiempo en mi corazón. Y hablaba acerca de sígueme. Dios me hablaba acerca de seguirlo a Él y qué significa seguirlo a Dios. Muchas veces pensamos que ser cristiano solamente significa creer, o hacer las cosas bien, o seguir algunas reglas, o privarnos de algunas cosas. Pensamos que para otros es una característica, una cualidad, es como decir, soy de Argentina, soy hombre y soy cristiano. Es como si fuese una cualidad más dentro de mi personalidad, dentro de quién soy. A veces nos definimos como cristianos porque tal vez nuestra familia fue cristiana, nuestros padres eran cristianos, o nacimos en una iglesia y es como que es lo normal. Sigo lo que mis padres me enseñaron, ¿no? Sigo las cosas, una tradición que mis padres inculcaron de mí desde muy pequeño, así que si me tengo que definir, y bueno, me defino como cristiano. Pero creo que muchas veces asistir a una iglesia, privarme de cosas, seguir una tradición, hablar de una cierta manera, no me define, no me hace un cristiano. Ser cristiano es más que haber nacido en un hogar cristiano, más que haber nacido en una nación cristiana, más que hacer cosas que, digamos, están en la Biblia, sino que ser cristiano es cuando uno lo primero que reconoce es que es un pecador y que necesita un Salvador, necesita a alguien que venga y pague el precio por mi pecado, porque el pecado que está en mi vida me separa de Dios. Y es ahí cuando entra Jesús, que vino a este mundo para pagar por mis pecados. Y cuando yo lo reconozco a Jesús como aquel que paga por mis pecados, que murió por mí, que al tercer día resucitó y hoy está reinando en gloria. Cuando pongo toda mi esperanza y toda mi fe en Él, es que ahí puedo decir que soy cristiano, porque he reconocido a Cristo. Cristo significa un Salvador, aquel que salvó mi vida, aquel que salvó mi alma, aquel que me da vida eterna, aquel que es mi Salvador y mi Señor. La palabra cristianos es una palabra que se empezó a usar muy temprano cuando la iglesia empezó a nacer. Y era una palabra peyorativa. No era una palabra que decía, ahí viene el cristiano. No, ahí viene el cristiano, esos cristianos que están molestando. Era una palabra peyorativa, algo que le molestaba a la gente. Para cuando hablaban de cristianos decían, son aquellos del camino. Porque Jesús decía que era el camino, la verdad y la vida. Entonces ellos iban predicando que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces para toda la gente decían, ahí vienen los del camino. Pero la palabra cristiana, cuando se fue introducida, era una forma despectiva. Y la Biblia nos habla acerca de esos discípulos, esos que empezaron a seguir a Jesús. Y muchas veces, creo que con el tiempo, con nuestras formas, con el mundo, hemos tratado un poco de acomodar el cristianismo, acomodar lo que significa ser cristiano, para que todo el mundo pueda ser cristiano. Como que no hay una vara para medirlo, es como que, bueno, ¿crees en Jesús? Sí. ¿Crees que Dios existe? Sí, entonces sos cristiano. Porque hemos puesto de alguna forma esa vara muy baja de realmente qué significa ser un discípulo de Jesús. Vivimos en una época de un cristiano casual donde, porque ora una vez a la semana, ora cuando está en problemas, se acuerda que hay un Dios cuando todo le va mal, pero el resto de sus 364 días del año ni se acuerda que Dios existe, pero cuando le preguntaste dice, soy cristiano. Porque pareciera que eso es lo que lo define, porque cuando estoy en problemas busco a Dios. Cuando no estoy en problemas,
No sé si Dios existe, no sé si Dios está. Y a veces usamos a Dios como a veces alguien usa la pata de conejo o la cintita roja. Y lo metemos a Dios en el medio porque capaz, alguno va a responder. No sabemos quién, pero capaz que alguno va a responder. Y queremos la bendición de Dios, pero no queremos ninguna condición. Queremos que Dios sobre en nuestra vida, que haga lo que nosotros necesitamos, pero no queremos ninguna obligación. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero que no nos pida nada a cambio. Y Jesús, de alguna forma, a todos en su tiempo le encantaban los milagros y los seguían muchos a Jesús por lo que Él hacía. Porque la palabra que les decía era motivadora. Y yo creo que si en esa época estaba el Instagram, hubiera puesto #JesusSchool. Porque estaba bueno, Jesús decía cosas buenas, me hacía sentir bien, me daba buena energía, buena vibra. Entonces lo seguimos a Jesús porque Jesús me cuenta cosas lindas. Pero Jesús no viene para contarnos cosas lindas. Jesús nos viene a hablar acerca de transformación, acerca de cambio. Y en el libro de Mateo 16, Jesús da unos requerimientos donde dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. En otra versión dice, si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Quisiera detener un poco en este pasaje y un poco desarmarlo o hablar en ciertas partes de lo que realmente significa lo que Jesús está declarando en este momento. La primera cosa que dice, si alguien quiere venir en pos de mí. Dice, si alguien quiere. ¿Por qué no dice? Yo me preguntaba, ¿por qué no dice todos los que quieran venir en pos de mí? Dice, si alguien quiere venir en pos de mí. Jesús sabía que a todos los que hablaba, no todos iban a venir. Y muchas veces Dios nos habla y Él sabe que muchos de nosotros tal vez no respondamos como tendríamos que responder. Porque Dios no es un Dios de multitudes. Porque por más que Él hablaba a multitudes, Él hablaba a cada una persona de las que estaba ahí presentes. Y cuando Dios habla y dice algo, dice, si alguien quiere. Es una invitación personal a cada uno de nosotros. ¿Quién quiere seguirme? No dice a todos los que me van a seguir. ¿Quién quiere seguirme? Es personal. Es un 1 a 1. Y muchas veces esa invitación, cuando la recibimos, no la tomamos, la dejamos pasar. Será para otro, pero este no es mi momento. Tal vez será que no todos los que escuchan el llamado estarán dispuestos a ser discípulos. Tal vez no todos están dispuestos a pagar ese precio. Yo creo que en una forma es Jesús hablándonos a cada uno de nosotros, preguntándole a cada uno de nosotros, ¿vos querés? ¿Vos querés? ¿Vos querés ser mi discípulo? ¿Y vos? ¿Y vos? Porque Jesús es personal. No es un Dios de multitudes, es un Dios que quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Él quiere conocerte y que vos lo conozcas a Él. No podemos venir a Dios en nuestros propios términos y creo que esa es la diferencia. A veces queremos venir a Dios con nuestra lista de demandas y si yo te voy a seguir, esto es lo que quiero, como si fuese una negociación de trabajo. Y esto es lo que necesito y esto quiero lo que me des, porque si no hay esto, entonces no te sigo. O te sigo un ratito y después cambiamos a ver si conseguimos otra cosa. Y mirá que me voy, Y empezamos a negociar. Mirá que me voy, Si no me das lo que necesito, yo busco otro Dios. Y me voy a otro lado. Y hay unas cosas que me llaman la atención, que
Dios es todopoderoso. Dios es el creador del universo. Dios es el alfa y el omega, el que creó todo lo que podés ver. Y con todo su poder hay algo que Él no puede hacer. No puede hacer que lo ames, porque es una decisión personal. Él no puede forzarte a que lo ames. Él no puede obligarte a que digas, sí, yo te amo, Señor. Lo único que puede hacer es amarte y esperar que vos tomes la decisión de ponerlo a Él en primer lugar, de amarlo de la misma manera que Él te ama a vos, porque es una invitación. Y está en nosotros aceptarla y aceptar ese amor y amarlo a Dios como Él se merece. La segunda cosa que miraba en esto decía, ven en pos de mí. Para aquellos que aún no han puesto su fe en Jesús, ven en pos de mí significa, quiero que entregues tu vida a mí. Quiero que me conozcas, que me sigas, que aprendas de mí, que lo que tengo para enseñarte. Para los que ya llevan su vida cristiana, significa es una renovación, es un llamado a ser obediente a Él. A acordarnos que tenemos que tener obediencia sobre todo a Dios. Ven en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, le está hablando, como decía al principio, y le dijo a sus discípulos, ya eran discípulos, y le dice, si quieren ser mis discípulos. Entonces no entiendo, uno puede decir, pero si ya eran discípulos, y le dice, si quieren ser mis discípulos. Es una forma de decirnos, quiero recordarte lo que esto significa. No significa una transacción, no significa algo que vas a recibir. No me busques por los panes y por los peces, no me sigas por los beneficios, sino estás dispuesto a buscarme, a venir en pos de mí, a dejar todo de lado y empezar a caminar conmigo, empezar a aprender lo que yo tengo para enseñarte, empezar a caminar de acuerdo a mis estatutos, de acuerdo a mis reglas, de acuerdo a mi palabra. Y tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser transformada. Para muchos de ellos, y lo sabemos, seguir a Jesús es el Mesías. Es el que va a derrocar a los romanos. Así que seguramente a mí me tocará un ministerio. Pedro ya se estaba anotando para el ministerio de pesca. Y vemos en los discípulos que se peleaban entre ellos y decían, Jesús, voy a estar al lado tuyo, a tu izquierda o a tu derecha. ¿En qué puesto me vas a poner? Porque ellos esperaban algo de Jesús. Y Jesús le dice, pará. Si querés seguirme, si querés venir en pos de mí, acordate que no hay beneficios, hay sacrificios. Hay sufrimiento, tal vez persecución. Pero Jesús les dice que es el camino a la salvación. Eso es lo que tenemos que buscar en Jesús. No los beneficios, sino que Él es el camino a la salvación. Y todo esto es necesario porque siempre estamos bajo la tentación constante de olvidarnos quién es Jesús en nuestra vida. El mundo nos muestra cosas, nos pasan situaciones donde tal vez nos olvidamos que Jesús es lo importante. Que Jesús tiene que ser el centro, que tenemos que ir en pos de Él, no decir que Él me venga a buscar. Tenemos que salir al encuentro de Jesús, a buscarlo a Él, y eso significa orar, leer la palabra, buscar más de Él, pasar tiempo con Él, porque eso significa ir en pos de Él, buscarlo a Él. A veces el enemigo, por ciertas situaciones, nos confunde. Nos hace olvidarnos quién es Jesús. A veces a los chicos que vienen nuevos a la iglesia, que a veces llegan de sus países y iban a una iglesia y de pronto llegan acá y le decimos, no dejes que Australia te empiece a atrapar.
Porque todos vienen, yo sigo a Cristo, yo voy a venir todos los sábados, yo voy a buscar a Dios, y de repente viene un trabajo, uy, pero es un sábado, uy, bueno, pero Dios entiende, es una bendición. Y el enemigo empieza a obrar de esa manera, a ponernos pruebas, a ponernos dificultades, y cuando no nos damos cuenta, nos olvidamos que éramos discípulos. Y ahora en vez de seguir en pos de Jesús, estamos siguiendo en pos del dinero. En pos de una situación, una mejora salarial, en una mejora de trabajo, en una mejora en un ambiente social. Y sin darnos cuenta somos alejados de lo que es buscar a Dios, de ir en pos de Jesús. Y nos olvidamos, y por eso creo que Jesús en esto le está hablando a sus discípulos y diciéndole, hey, acuérdense que todo esto se trata acerca de ser discípulos, de ir en pos de mí, de buscarme a mí, de ponerme en primer lugar, de seguirme a mí, porque todo lo demás va a ser añadido. Y si todo lo demás va a ser añadido y tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, tenemos que buscar a Jesús, todo lo demás será añadido. No te preocupes por lo que va a venir. Confía en Dios y Él va a ser el proveedor de lo que vos necesitas. Pero tenemos que a veces recordarnos a nosotros mismos, recordar que tenemos que ser discípulos primeramente. Buscar a Jesús, buscar a Cristo. Caminar a su lado y acordarnos que somos discípulos de Él. Muchas veces el enemigo nos empieza a hablar y es astuto, porque lo he escuchado un montón de veces, que pareciera que todos los cristianos son aburridos, que uno no se puede divertir sanamente, que para divertirnos uno tiene que ir a bailar, a tomar drogas o a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Porque uno no se puede divertir, uno puede ser feliz si no tiene esas cosas. Y pareciera que nos equivocamos, que si tenemos a Dios, tenemos todo. No nos falta nada, no necesitamos más nada. Que nos podemos divertir, que Dios nos puede dar gozo y alegría. Que podemos hacer una vida sana en Cristo. Que no necesitamos áreas para que nos hagan reír. No necesitamos un payaso en nuestra vida para que nos haga contentos. Si tenemos al Dios, que es el Dios de la felicidad. El Dios que da el gozo, que da la plenitud, que me da todo lo que necesito. ¿Cómo no voy a buscar a Dios y decir yo quiero ser su discípulo? Si en Él recibo todo, no necesito más nada. No necesito buscar otra cosa. Y entonces Jesús dice en primer lugar esto, no es solo una palabra para los que necesitan venir a Cristo, esto es algo para que todos los que están por venir, los que están pensando de tomar la decisión y los que ya han tomado la decisión de acordarse que tienen que venir en pos de mí, de buscar mi reino, de buscarme a mí. Aquí Jesús dice, si vas a venir en pos de mí, esto es lo que necesitas. Y sigue diciendo en el Mateo 16, 24, dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que negarse a sí mismo. ¿Y qué significa negarnos a uno mismo? Significa dejar de hacer lo que sentimos, lo que pensamos que tenemos que hacer. Es realmente buscarlo a Dios, negarnos a nosotros mismos, es una decisión. Es poner a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, no en algunas, en todas. Es negarnos a nuestros deseos de salir al mundo, de negarnos a nuestros deseos que a veces van en contra de lo que Dios nos llama a hacer. Es realmente negarnos a nosotros mismos, significa vivir de acuerdo a su palabra. Muchas veces queremos nuestros sueños, queremos nuestros anhelos, queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, porque somos tan egoístas que queremos que las cosas se hagan como nosotros decimos. Y cuando uno se niega a uno mismo, dice, Señor, te entrego mis sueños, te entrego todos mis planes, te entrego mis propósitos, para que seas vos el que obre en este tiempo.
Porque Él es el creador del universo. Él tiene un plan y un propósito para vos. Y si Él tiene un plan y un propósito para vos, pero vos tenés otra agenda, otro plan y otro propósito, entonces ¿cómo Dios va a cumplir el plan que Él creó para vos en tu vida? Si vos vas a estar mirando a otro lugar, si vas a estar caminando en otra dirección, si vas a estar siguiendo otro horizonte en vez de buscarlo a Él. Él nos llama a venir en pos de mí, por eso te dice, negate a vos mismo. ¿Qué significa negarse a vos mismo? Significa buscarlo a Él. Significa negarse completamente. Es la palabra que Pedro usa cuando niega a Jesús. Y dice, yo no lo conozco. Esa misma palabra traducida es negarse a uno mismo. Es negarse y decir, yo no soy, sino Cristo que vive en mí. El que tiene que obrar, el que tiene que moverse, el que tiene que manifestarse. Muchas veces nosotros queremos alcanzar la santidad por nosotros mismos. Porque si fuese una estampita, una chapita diciendo, lo logré. Y muchas veces no queremos reconocer que necesitamos de Dios. Eso significa negarte a vos mismo. En reconocer también que no podés hacer las cosas vos solo. Que nunca vas a poder dar un paso si Dios no está a tu lado. Que no vas a poder luchar contra adicciones, contra cosas, si Dios no está de tu lado, si Dios no te acompaña, si no es el que te sostiene, el que te guarda, el que te protege. Porque muchas veces cuando vamos caminando por la calle hacemos cosas y suceden cosas, ahí nos acordamos que Dios nos protege, porque no pasó una desgracia. Pero el resto de nuestra vida parece que Dios no existiera. Nos olvidamos que Él está ahí. Nos olvidamos que necesitamos de su presencia. Y negarnos a uno mismo, ¿saber qué? Es decir, soy tan inútil que si no lo tengo a Dios no puedo hacer nada. Cuando uno reconoce que es un siervo inútil, que no puede ni pararse y hablar si no es por la gracia de Dios, si no puede salir a la calle sin que Dios te esté cubriendo. Y creo que muchas veces yo miraba un poco lo que pasa en Australia y yo me acordaba cuando estaba en Argentina, con la inseguridad que había, uno cuando salía a la calle se tenía que encomendar a Dios, Señor, protegeme, vamos a orar porque Dios nos tiene que cubrir. Y cuando volvíamos a casa, orábamos de vuelta porque Dios nos cubrió todo el día. Ahora cuando venimos a un país que hay seguridad, ¿para qué necesitamos a Dios? Dios ya nos cubre. Pero nos hemos olvidado de qué es vivir bajo la cobertura de Dios. De que nos despertamos, cada día por su gracia y por su misericordia. Que cuando abrimos los ojitos, Dios nos está dando una oportunidad nueva. Dios nos está dando algo que a veces no merecemos, pero por su amor lo estamos recibiendo. Negarnos a nosotros mismos significa reconocer que necesitamos más de Él de lo que podemos decir, imaginar o declarar. Porque muchas veces nos olvidamos de esas cosas. Yo me acordaba, como decía recién, me acordaba de Argentina, hablaba con Verónica la otra vez y decíamos, muchas veces nos hemos olvidado lo que significa vivir bajo la protección de Dios. Poder caminar por una calle siendo protegido por Dios. Buscar su presencia porque la necesitamos, porque no podemos tomar una decisión, tanto sea familiar, económica, laboral, de la que quieras imaginarte, sin ir y consultarle a Dios y pedirle su consejo. Cuando uno realmente se niega a uno mismo, es decir, yo no sé nada, necesito consultarle a Dios, el creador del universo. Muchas veces nos olvidamos de que no podemos vencer el pecado por nuestra propia fuerza. Y he escuchado un montón de gente que te dice, no, yo no voy a la iglesia hasta que no solucione mi problema, yo no puedo entrar a la iglesia. Es como decir, hasta que no esté sano no voy a ir al médico. Si necesitas sanidad, anda al médico. Si necesitas luchar contra una adicción, contra un pecado, búscalo a Dios. Porque es el único que puede obrar en tu vida.
No lo vas a poder hacer por tus propias fuerzas. No lo vas a poder hacer. Tentaciones, cosas que tenés que resolver, necesitas de la presencia de Dios. Y hasta que no reconozcamos que necesitamos de Él, vamos a estar viviendo, no como dice la palabra. No nos vamos a negar a nosotros mismos, porque todavía va a haber orgullo en nosotros diciendo, yo puedo. Y es lo que el mundo muchas veces nos dice, vos podés, estás empoderado, la mujer estás empoderada, porque esto, y es como que el poder está en vos, y el poder no está en vos, el poder está en Dios. Es el único creador, el que tiene el poder, la autoridad, para sanar, para libertar, para sacarte de tu adicción, para darte paz, para darte esperanza, para darte libertad espiritual y psíquica y física. Él es el único. Y cuando podemos reconocer eso y decir, yo necesito de Dios en todo momento. No cuando hay problemas, siempre. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Necesito de discernimiento, necesito de su sabiduría, necesito de su guía, necesito de su favor en todo momento. Cuando puedo declarar que voy en pos de Él y me niego a mí mismo y digo, Señor, dependo de vos. En todo, dependo de vos. En mis relaciones, en mi trabajo, en mis finanzas, en todo lo que yo haga, yo dependo de Dios. Y voy a ver cómo Dios responde, cómo Dios se manifiesta. Porque hay una humillación, una humildad en mi corazón. Y la palabra dice que si nos negamos a nosotros mismos, debemos tomar la cruz. Yo he escuchado muchas veces que algunos dicen, yo tengo una cruz en mi casa, me tengo que aguantar a mi mujer, esa es la cruz que Dios me dio y hay que cargarla todos los días. Porque a veces pensamos que la cruz es eso. Es cargar con problemas, es cargar con dificultades. Esa es la cruz que me tocó. No sé qué cruz te habrá tocado a vos, pero ahí me tocó esa cruz. Y pareciera que eso es cargar la cruz. Llevar un problema, llevar una dificultad. Pero cuando Jesús nos habla de tomar esa cruz, es hablar de hacer algo que no es fácil. Es cargar algo que solo no lo podemos cargar. Es entender que vamos a ser rechazados, que tenemos que morir a nosotros mismos, que vamos a tener que cargar esa cruz de morir a nuestros deseos, de sufrir persecución. Porque en esa época, cuando uno entiende ahora cargar la cruz, como digo, es cargar el crucifijo o lo pesa de una manera, pero cuando alguien le decía tenés que cargar tu cruz, el que cargaba la cruz era humillado frente a los demás, era señalado como alguien que estaba fuera del sistema, como alguien que estaba en rebeldía, por así decirlo, alguien que iba en contra del gobierno romano. Y cuando uno carga la cruz, lo que está diciendo, yo estoy en contra de la mentalidad de este mundo. Yo estoy en contra de lo que el mundo me ofrece. Y estoy dispuesto a sufrir por eso. Estoy dispuesto a entregar mi vida por eso. Porque no era que llevaban la cruz a pasear a la plaza. La cruz seguía como Jesús hasta el Calvario, hasta el lugar donde tenían que ir. Y eran muertos ahí. Significa que yo voy a cargar esa cruz, no importa lo que signifique. No importa el precio que tenga que pagar, no importa la humillación que pueda sentir porque soy cristiano. A veces lo he dicho muchas veces, a veces como cristianos parecemos agentes encubiertos que nadie se entere. Y parece que nos juntamos, ¿vos sos cristiano? Sí, uy, qué bueno, cristiano. Y no le digas a nadie, no. Y salimos, pues parece que estamos escondidos. Somos de la CIA más o menos. En vez de realmente decir, soy cristiano. Puedo hablarlo y si viene persecución, si tengo que cargar mi cruz, significa si tengo que ser expuesto públicamente, lo voy a hacer. Porque estoy dispuesto a pagar el precio, al igual que Jesús pagó el precio por mis pecados. Yo estoy dispuesto a pagar el precio por ser su discípulo. Estamos dispuestos a pagar el precio por ser sus discípulos.
Estamos dispuestos a pagar el precio, a tal vez ser apuntados o señalados, porque en este tiempo la Biblia dice, lo bueno se llamará malo y lo malo se llamará bueno. Y estamos llegando a ese punto donde ser cristiano pareciera que fuera malo y ser del mundo parece que fuera bueno. Y muchas veces nos escondemos porque no queremos que nos digan que somos malos. Pero la palabra dice que no somos malos. Somos justificados por Jesús. Por su sangre somos lavados. Cuando ponemos nuestra esperanza en Él, somos de otro mundo. Somos de otro reino. No el reino de la tierra, sino un reino celestial. Y nuestra casa y nuestra morada está en el cielo y no en la tierra. Y es por eso que tenemos que pensar que una mentalidad distinta. ¿No te pasó que cuando viniste a Australia, vos seguiste pensando como era en tu país? Y te decían, mira, acá es distinta la cosa. No, y uno cuando llega lo primero que hace, te sale $10. ¿Cuánto es en mi país? Es un montón de plata. Porque uno hace el cambio, uno vive con otra mentalidad. Pero cuando entras al reino de Dios, tu mentalidad tiene que cambiar. Porque tus valores cambian, tu esperanza cambia. No podés pensar con una mentalidad vieja, venís a entregar a Dios todo. Y eso significa que vas a pagar un precio. Y el precio es llevar tu cruz. El estar dispuesto a vivir de una manera distinta. A pesar de que los otros te señalen. A pesar de que los otros se rían por la forma que vivís. A mí me ha pasado de ir a reuniones de trabajo y me decían, ¿querés tomar algo? No, gracias, no tomo. Pero no es porque la religión no me lo permite. No, porque no me gusta tomar. Pero de alguna forma me protejo espiritualmente, protejo mi vida. No me expongo a situaciones donde pueda estar tentado solamente para ver si me pasa algo. Sino que realmente cuido mi corazón, cuido mi mente, cuido todo lo que sucede a mi alrededor para saber que voy a caminar en el camino que Dios puso delante mío. Y que no estoy caminando lejos de Él, que no estoy yendo de un lado para otro, como dice la palabra, sino que voy por el camino que Dios ha marcado delante de mí. ¿Eso significa tal vez pagar el precio? Significa pagar el precio. Pero estoy dispuesto a hacerlo. Porque sé que la recompensa es mayor de lo que el mundo me puede ofrecer hoy. Porque lo que el mundo me va a ofrecer me va a durar una semana y después voy a tener que salir a buscar otra cosa para suplantar eso. Pero cuando encuentro a Jesús, encuentro mi esperanza en Él, encuentro todo lo que necesito, no necesito ir a buscar más nada. En Él lo encuentro y lo tengo todo. Entonces el precio vale la pena pagarlo. El precio de seguir a Cristo, el ser de su discípulo, vale la pena pagarlo. Vale la pena cargar mi cruz. Vale la pena seguirlo a Él. Cargar la cruz significa aprender a servir con un corazón limpio. Es esperar y confiar en Dios. No importa lo que suceda. Vas a escuchar como el que estaba al lado. No era que vos seas el Mesías, como le decían a Jesús. Sálvate a vos mismo. No te podés salvar vos mismo. Estás en una cruz y sos el Hijo de Dios. Muchas veces vamos a tener que aprender a esperar y confiar en Dios a pesar de lo que el mundo nos diga. Es aprender a confiar y a conocerlo a Él. Y saber que tarde o temprano su respuesta va a venir. Él es fiel. Y puedo confiar en Él. Es amar a Dios sobre todas las cosas y de todo corazón. Estamos dispuestos a cansarnos, a desgastarnos, a caminar y llevar esa cruz. Que muchos, te digo, como que dije al principio, que dijo, si alguien quiere... Hay muchos que no han decidido no tomar esa cruz. Por eso la invitación es particular. No es a un grupo. A todos los que quieran, no, es ¿quién quiere? ¿Quién quiere pagar el precio? ¿Quién quiere cargar esa cruz? ¿Quién quiere venir en pos de mí? Jesús lo hizo sin quejas. Cargó su cruz por cada uno de nosotros. Él estuvo dispuesto a pagar el precio. Incluso cuando Él dijo, si puedes pasar, pasa esta copa de mí. Pero Él tenía un plan y un propósito que era la vida eterna nuestra. Y por eso Él cargó con su cruz.
Él no nos pide nada que Él no haya hecho. Él no nos pide nada que Él no haya sufrido. Y tal vez Él ha sufrido más que nosotros en ciertas situaciones. Él no demanda más de lo que Él hizo por nosotros. Y la última cosa que dice ese versículo, el 24, dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Tomar su cruz y seguirme. Creo que esa es la parte más difícil, seguirlo a Jesús. No todos los que están cerca de Jesús son íntimos. Lo vemos en la palabra, todos los que estaban cerca de Jesús se peleaban por estar al lado de Él, pero cuando Jesús se daba vuelta y decía: bueno, ¿quién quedó? Todos iban a la casa y quedaban unos pocos. ¿Quién está dispuesto a pagar el precio? Y salían todos corriendo y quedaban los 12 y algunos más. Incluso Jesús en un momento se enoja y le dice a sus discípulos: ¿ustedes también me van a abandonar? ¿Ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también no van a tomar su cruz y van a seguirme? Y yo creo que muchas veces, cuando Jesús nos llama a seguirlo, nos está hablando de obediencia a Él. ¿Estás dispuesto a ser obediente? No importa lo que venga, no importa lo que pase adelante en el camino, si caminás conmigo, si me seguís, ¿estás dispuesto a ser obediente? ¿Estás dispuesto a seguirme? Si Jesús es tu líder, harás lo que Él dice. Pero Jesús en una parte dice, aquellos que estaban alrededor, dice: ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántos muchos dicen: Señor, Señor, yo tengo a Dios, yo tengo mi estampita, yo tengo mi crucifijo, yo sigo a Dios, pero al tema de seguir y ser obediente, bueno, no sé si soy tan obediente porque a veces me cuesta? Bueno, tal vez, como a veces escuchás mucho, bueno, estaba apuntado a otro tipo de personas. Y le buscamos la excusa para que lo que Dios manda, lo que Dios nos dice, que seamos obedientes, le buscamos la quinta pata al gato para que no se aplique a nosotros. En vez de realmente ser obedientes a su palabra, en vez de realmente buscarlo a Él. Seguir a Jesús significa que lo vamos a conocer, lo vamos a imitar, lo vamos a amar y lo vamos a honrar. Vos mirá a la gente que tiene un líder, ¿qué hace? Lo honra, lo sigue, lo respeta, lo ama. Y si realmente Jesús es nuestro guía, es nuestro líder, es nuestra persona a cual queremos seguir, a cual queremos imitar, ¿cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no lo vamos a obedecer? ¿Cómo no lo vamos a honrar? De palabra y de hechos, de corazón y de mente. ¿Cómo no lo voy a honrar a Él? Y eso es un poco lo que a veces necesitamos entender. La palabra sígueme no puede ser nada más seguime cuando puedas, sino seguime siempre. Cuando uno seguía a un maestro en esa época, ahora no se usa, pero el alumno se iba a vivir con el maestro. Se levantaba a la mañana y ya estaba con el maestro, desayunaban juntos, salían a caminar, miraban las cosas, el maestro le enseñaba, el otro aprendía, lo seguía a todos lados y trataba de seguirle el paso y la pisada y no perderse ni una palabra que salía de su boca. Y muchas veces nosotros nos olvidamos que realmente eso significa que Jesús es nuestro maestro. Seguirlo continuamente, aprender de Él, honrarlo con todo lo que hagamos, ser obedientes a su palabra, conocer la voluntad de Él, vivir una vida en santidad. Santidad significa que estamos apartados para Dios, para servirlo a Él, para servir su causa, para servir su gloria y su honra. Y una cosa que me llama la atención de la palabra que Jesús le dice, seguirme, es un verbo continuo. No es seguirme un ratito y descansar. El día que tomes la cruz y decidas seguirme, me vas a seguir hasta el último día de tu vida.
hasta que termines, como dice el apóstol Pablo, hasta que termines la carrera. Hasta ese último día. Ese día va a ser tu graduación, por así decirlo. Vas a poder decir, terminé la carrera, hice lo que tenía que hacer, lo seguí al maestro día y noche, no me perdí nada de lo que dijo, no desperdicié un segundo de estando en su presencia, lo busqué a él en todo momento. Y pueda decir que lo seguí. Si quieren ser mis discípulos, tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirme. Esta es la invitación que Jesús hace en su palabra. Y creo que para empezar el año, qué mejor palabra que acordarnos qué realmente significa estar en la misma página con Jesús. ¿Qué realmente significa ser su discípulo? Ponerlo en primer lugar, cargar nuestra cruz, estar dispuesto a seguirlo día y noche, en todo momento. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.